Y el texto clave está en el versículo 8. El texto clave está en el versículo 8. Lo vamos a leer. Vamos a desarrollar el tema bajo volviendo a la adoración. Mire qué curioso. Nehemías en el capítulo 8, versículo 6 dice: bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Quiero leer el contexto de esta cita bíblica. Dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, y así de hombres como de mujeres, de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo que estaban atentos al libro de la ley. Versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masaías en su mano derecha, y a su mano izquierda Pedadías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo, estuvo atento. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Baní, Serebías, Jazmín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josarabet, Anaán y Pelaí hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Mis amados hermanos, cuando yo comencé en los caminos de Dios, el primer libro que leí se llamaba Pásame el otro ladrillo. Un libro enfocado para jóvenes bajo el estudio del libro de Nehemías. Un librazo excelente, precioso. Despierta en realidad la visión de un líder, de un hombre, de una mujer en realidad, que ha pensado en realidad en servirle a Dios, que ha pensado en honrar el nombre del Señor. El libro de Nehemías nos muestra, mis amados hermanos, los momentos más extraordinarios que había tenido en realidad el pueblo de Israel. Nos habla de los años de vergüenza que había tenido Israel, las ruinas, el cautiverio que había sufrido y la miseria espiritual por la que habían pasado.
Ahora el muro de Israel había sido reconstruido. La ciudad ahora estaba protegida. El muro se miraba precioso, amados hermanos, resguardando en realidad aquella gran ciudad. Era una maravilla, un gozo, una alegría. Los enemigos que se burlaban de Israel, del mismo Nehemías, cuando había tomado el proyecto para desarrollarlo, se habían burlado. En cierta ocasión le dijeron: si en ese muro se para una ardilla, ese muro se va a caer. Una mofa, un sarcasmo, amados hermanos, que sucedía, que Nehemías, aunque miraba en realidad la burla, se mantenía firme. Sabía en quién había confiado, sabía a quién le había creído. Sin embargo, amados hermanos, Dios, mire, estaba por enseñarle una gran verdad al pueblo de Israel. Estaba por aprender algo nuevo el pueblo de Israel. Que tener los muros levantados no significaba, amado hermano, que tenían el corazón restaurado. Venían de adorar otros dioses. Habían venido de practicar el paganismo, de estar en el vivo pecado. Y aunque los muros estaban levantados, todavía había algo que faltaba que reconstruir dentro del pueblo de Israel. Apenas la reconstrucción, mis amados hermanos, comenzaba. Mire qué curioso. El pueblo de Israel, amados hermanos, cuando terminó de construir el muro, no hizo una fiesta de celebración. Gran inauguración del muro de Jerusalén. Gran fiesta. Empezará desde las 4 de la tarde y terminará hasta el próximo domingo. Nada que ver. Mire qué curioso. Hoy vamos a levantar un monumento dirigido a Nehemías, porque ha sido en realidad el manager de este proyecto. Nada que ver. Mis amados hermanos, todo el pueblo sabía que al reconstruir ese muro faltaba algo dentro de su interior que había que restaurar: el corazón. Todo el pueblo en realidad se había reunido para inaugurar aquel lugar, para escuchar la palabra de Dios. La verdadera restauración no terminó con poner la última piedra, sino cuando el pueblo de Dios tomó la decisión de volverse a la presencia del Señor. Nehemías había sido un instrumento. Dios había puesto en su corazón que reconstruyendo esos muros, la próxima tarea era un proyecto espiritual. Hoy, mis amados hermanos, sucede algo parecido. Hay muchas denominaciones que creen que renovando los templos, que poniendo luces, que mejorando la tecnología, ya se renovó todo el mundo. No, amados hermanos. El pueblo de Dios en realidad revive cuando en realidad buscamos todos la palabra de Dios.
Yo no creo que hoy alguien haya venido a esta iglesia para ver qué chisme se trae, qué estilo de zapatos trajo la hermana, el hermano, cuál es la última moda. Hoy hemos venido, amados hermanos, a ver y escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Si hemos perdido, mis amados hermanos, la genuina adoración, todavía hay tiempo para restaurar nuestro corazón. El muro en realidad era una eminencia, un proyecto, amados hermanos, muy interesante. Pero ahí no terminaba todo. Necesitaba en realidad el pueblo de Israel cambiar su corazón, poner un nuevo chip, amados hermanos. Y es por eso en realidad que terminamos esta introducción haciéndonos la pregunta: ¿le servía al pueblo de Israel haber edificado los muros y todavía tener su corazón separado de Dios? ¿Tenía sentido reconstruir los muros? No había ningún sentido. A veces hay personas que cambian de casa, tienen un nuevo matrimonio y creen que aquí ya está nuevo, reconstruido. Las mismas fotocopias se lleva a otro edificio. El mismo modelo de matrimonio se vuelve a llevar si ese corazón no ha sido transformado. El pueblo de Israel, amados hermanos, tenía una nueva edificación, pero necesitaba ser trabajado en realidad su corazón, su interior. Surge otra pregunta: ¿es posible que nosotros estemos trabajando afanadamente en un ministerio y estemos separados de Dios? Si es posible, si es real. A veces, mis hermanos, miramos a personas tan ocupadas en ministerio. En mi agenda, hermano, no tengo tiempo para el discipulado, para ir a la iglesia. La agenda está tan llena que la vasija todavía está vacía. Mis hermanos, de nada sirve que andemos bonitos, arregladitos, peinaditos, oliendo bien, si por dentro todavía no estamos reconstruidos. A veces podemos vernos bien, amados hermanos, pero por dentro estar vacíos, tristes. Una verdadera reconstrucción en la vida del cristiano siempre produce adoración. Un cristiano que ha sido en realidad reconstruido por el Espíritu Santo de Dios, que ha permitido que Dios obre ahí en su vida. Hay un nuevo hombre, una nueva mujer. Hay un adorador verdadero. Por eso Nehemías, amados hermanos, nos está enseñando en esta lectura: volvamos a la adoración. El pueblo de Dios, cuando miró que aquel muro había sido terminado, en realidad eso era una parte del proceso en su vida. Ahora, mis amados hermanos, tenían que en realidad reconstruir su yo interior. A veces creemos: en el nuevo trabajo voy a ser mejor, en la nueva iglesia voy a cambiar. Seguimos siendo vacíos, seguimos teniendo problemas.
Nosotros, mis amados hermanos, tenemos que ser verdaderos adoradores de Dios, trabajando nuestro yo interno. Es por eso, mis amados hermanos, que la adoración comienza cuando la palabra de Dios ocupa el primer lugar. Cuando la palabra de Dios ocupa el primer lugar. Nehemías en el capítulo 8, entre el 1 y el 3 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, como una sola persona. ¿Sabe qué indica esto? Que todos tenían el mismo propósito. Todos tenían el mismo interés. El pueblo había entendido, amado hermano, que la división, sus pensamientos egoístas, no los llevaba a nada. Que tenían que estar en realidad todos unidos. ¿Cuántos hemos estado en una fogata? Amén. Miramos que cuando ya se está terminando la leña, agarramos un pedazo de madera que está apagado, que no tiene nada de fuego, y lo metemos ahí y se enciende. El pueblo de Dios, amados hermanos, fuera de donde está el brasero, se mantiene apagado. Si hay un pedazo ahí de madera que no quiere entrar allí a donde están encendidos los demás, siempre se va a mantener apagado. A veces la palabra de Dios nos invita: vengamos y calentémonos, encendámonos. No queremos entender, no queremos comprender. Nos invitan, nos mandan ahí un cupón ahí con refills, y ni así acudimos a la invitación. Mis amados hermanos, cuando todos hemos entendido el mensaje de la palabra, todo el pueblo, todos empujamos en realidad para el mismo lado. ¿Sí? Hace muchos, pero muchos años, teníamos un estudio sobre empujando la carreta. Pero resultaba que la carreta, yo creía que toda la empujábamos de un lado y que toda la empujábamos para el mismo lado. Y siempre hay variables que empujan en contra de la carreta. Siempre hay otros que no empujan en contra, sino que se suben arriba para que pese más la carreta. Mis amados hermanos, debemos de entender en realidad que el pueblo de Israel había tomado la decisión de aprender, de escuchar la palabra de Dios. Hay algo bien curioso. Nadie los obligó. Tuvieron sed. Ellos mismos pidieron que trajeran el libro de la ley. Antes habían trabajado con piedras, ahora estaban trabajando su corazón. Ahora deseaban, mis amados hermanos, se miraban al espejo y decían: aquí necesito en realidad una piedra y martillo y mucho fuego para tallar mi vida. ¿Cuánto deseamos, amados hermanos, trabajar nuestro corazón? ¿Cuántos? Amén. ¿Sí? Hay corazones cargados, hay
corazones tristes, hay corazones enfermos, corazones llenos de cizaña, corazones, mis amados hermanos, llenos de amargura, corazones llenos de envidia. La evidencia de una persona cuando ha sido restaurada, amados hermanos, es que desea de nuevo volver a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios a veces, mis amados hermanos, nos incomoda. Cierta ocasión le dijeron los discípulos a Jesús: Señor, dura es tu palabra. Señor Jesús no fue corriendo y los abrazó y le dijo: miren, perdonen porque los ofendí, en realidad hagan como ustedes. No, pues váyanse para otro lado. Se levantó Pedro y le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Mis amados hermanos, la palabra de Dios no nos puede estar sobando el pelo. En medio de las pruebas nos va a consolar para que seamos soldados firmes del Señor. Nos va a preparar para hacer tesones y andar en pruebas y en situaciones difíciles. Hoy el mundo está lleno de muchas personas descarriadas. Se separaron en los matrimonios, se fueron de la iglesia por resentimiento. Personas que nunca pudieron echar raíces porque no había una base y un fundamento en sus corazones. Cristo Jesús dijo en el Evangelio de San Juan 14: el que me ama, ama mi palabra. El que no me ama, no ama mi palabra. Hermanos, al Señor no lo impresionan las apariencias. Él conoce nuestros corazones. Somos carta leída. Él nos ve desnudo a todos. Este pueblo había llegado, mis amados hermanos, voluntariamente a buscar de Dios. Mire qué curioso. Llegaron unidos, sin nada de pleitos ni divisiones, para buscar a Dios. No tenemos que venir buscando la paz en el hermano. Así que no nos hemos visto nosotros mismos en realidad en qué fallamos a Dios. A veces pedimos por humildad y ni siquiera somos promotores de practicarlo. Este pueblo llegó con expectativa, mis amados hermanos, que tenía sed, tenía hambre, tenía necesidad. Dice la Biblia que escucharon la palabra hasta las horas del mediodía. Tenían todo el tiempo para escuchar la palabra. Había un hambre, una gran necesidad de Dios. Hermanos, cuando Dios comienza una obra en una persona, también despierta el hambre espiritual. ¿Sí? Jesús dijo: no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A veces nos conformamos escuchando unos pequeños versículos. La palabra nos demanda a estudiar, a escudriñar. Yo a veces me he preguntado: ¿cómo es posible que un líder, un pastor, un miembro de una misión, amado hermano, no se sumerja en la palabra de Dios? No sé qué enseñan,
No logro comprender qué enseñan esas personas. ¿Cuánto tiempo tenemos, mis amados hermanos, disponible para dedicar a estudiar la palabra de Dios? Muchas veces hemos visto personas en el trabajo y en otros lugares que la gente explora más las páginas sociales, Twitter, Facebook, WhatsApp, y ahí están explorando. En las iglesias, usted les dice ahí al final cuál fue el versículo clave, ya se me olvidó. Hay personas que traen su libreta, su lápiz, y dice: a mí cuando me toque predicar, yo ya sé de estos versículos qué es lo que se habla de ellos. A veces no podemos hablarle a las personas de Cristo Jesús porque no hemos venido a aprender. No hemos venido, amados hermanos, a escudriñar la palabra. Surge una pregunta en este primer punto: ¿cuál es la voz que más escuchamos nosotros? ¿La de Dios o la del mundo? ¿Cuál es la palabra que más leemos? ¿La de las páginas sociales o de la Biblia? Hay muchas preguntas en realidad que podemos hacernos, mis amados hermanos. Punto número 2, mis hermanos, volviendo a la adoración, es cuando nosotros nos damos cuenta y reconocemos la grandeza de Dios. La verdadera adoración nace cuando reconocemos la grandeza de Dios. Nehemías sigue diciendo: cuando Esdras abrió el libro, todo el pueblo se puso de pie. ¡Wow! Un acto de reverencia. Yo sé que habemos aquí aunque ayer el hermano que nos daba el mensaje hizo divisiones, ¿verdad? De generaciones, ¿verdad? Y muchos de la generación de allá, nada que ver con la de Cristóbal Colón, pero nuestros maestros nos enseñaban que cuando entraba el profesor, nos poníamos en pie como niños y le decíamos: buenos días, profesor, todos en coro. Y cuando salía el profesor: buenos días, profesor. Reconocíamos en realidad que la persona que estaba allí era la que nos compartía el saber de aprender en realidad en escuela. Cuando se cantaba el himno nacional, nos poníamos saludando y donde estaba ya la bandera y cantábamos el himno nacional. Ya hace días no iba a correr yo al Parada Marte y me agarraron la vez pasada a las 6 de la tarde y de repente allá se escucha un grito, ¿verdad? Y voltea a ver usted donde está el asta y están izando la bandera y todo mundo se detiene, y cuando usted voltea a ver dice: están bajando la bandera. Mis amados hermanos, este pueblo en realidad cuando empezaron a leer la palabra, todo mundo tuvo un acto de reverencia. Dice la Biblia que después levantaron las manos en un acto, amados hermanos, de adoración. Mire lo que dice Timoteo: quiero pues que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo con santidad, sin enojos, sin contiendas. Dios quiere que restauremos nuestros corazones. De nada sirve una persona bonita si todavía su corazón no ha sido reconstruido. Acerquémonos a Dios, amados hermanos,
Y dice la Biblia que todos respondían amén, amén, que significa así sea, que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Mis hermanos, y todos, dice la Biblia, que inclinaron su cabeza, se postraron y adoraron a Dios con el rostro en tierra. Mire qué curioso el orden. Primero vino la palabra y luego ahora van a la adoración. Necesitamos escuchar la palabra para que trabaje en nuestros corazones. Si usted no escucha la palabra de Dios, si usted no la recibe, no abre su corazón, no rompe esa cadena en su corazón, la palabra de Dios no puede hacer nada, amado hermano. No resista en su corazón la palabra de Dios. No mire a la persona que predica. No importa si viene con tenis, con botas de hule, usted escuche la palabra de Dios. Abramos nuestro corazón. Dios está usando hombres y mujeres. Mire, a veces no le ha dado por casualidad a usted que de repente el mensaje que se ha hablado allá con la boca de un hermano, si aquí se predica con la boca de otro hermano, como que Dios está sintonizando, hablándole a su pueblo. Y así no queremos aprender. No queremos entender. Hermanos, la adoración que estaba experimentando el pueblo de Israel no había sido producida por música, por el grupo musical, ni por luces, ni por un espectáculo pirotécnico que se estaba dando en el lugar. Estaban adorando a Dios porque la presencia del Señor estaba allí en ese lugar. La gente estaba sintiendo en realidad que su corazón se desquebrajaba, que en realidad necesitaban un cambio en sus vidas, que necesitaban ponerse de rodillas y decirle: Dios, perdóname, necesito un cambio en mi vida, necesito que trabaje en mi carácter. Ya no quiero ser orgulloso, Señor. Ya no quiero ser altivo, yo quiero que transforme mi vida. Este pueblo, amados hermanos, había reconocido en realidad que en aquel lugar a quien estaban adorando, miren, por eso hay que reconocer la grandeza de Dios, a quien estaban adorando era el alfa y la omega, al principio y al fin, al pan de vida. Al Rey de Reyes, al Cordero de Dios, al Juez justo, la roca eterna, al admirable. Cuando una persona entiende quién es Dios, la alarma del Espíritu el domingo en la mañana: hoy voy temprano para el culto. Que yo no voy, que yo no quiero ir. Pues yo me voy aunque no vaya nadie. Porque hemos entendido y comprendido en realidad la grandeza de Dios. Tenemos que obedecer la palabra. Ya no necesitamos que alguien levante las manos y adore al Señor. No es necesario, porque la persona ha aprendido en realidad que debe de estar enamorado de Dios. Lo hace naturalmente. Las manos levantadas, mis amados hermanos, representaba rendición, dependencia, un reconocimiento, una entrega total a Dios. Señor, aquí estoy. Soy tuyo. Cámbiame, transfórmame. Soy lo que soy, Señor. El rostro en tierra significa humildad. Ese pueblo de Israel nos estaba dejando una gran lección para las nuevas generaciones. No existe una verdadera adoración sin humildad. Mis hermanos,
Hay algo que he aprendido yo. Cuando estudiamos la gracia de Dios, cuando nosotros abrazamos la gracia de Dios, óigalo bien, cuando aceptamos que la gracia de Dios cambie en nuestras vidas, esa produce en nuestro ser y desarrolla lo que es la adoración. Cuando usted aprende a adorar a Dios, usted se acerca al Señor y se santifica. Cuando nosotros abrazamos la gracia de Dios, amados hermanos, desarrollamos la humildad. Y cuando la humildad comienza a desarrollarse en nuestras vidas, le decimos al ego: aquí no tenés cabida en mi corazón. Dios quiere que lo abracemos, ¿sí? Que levantemos nuestras manos, amados hermanos. Pero no puede estar nuestro corazón lleno de orgullo. Dios quiere, mis amados hermanos, que no solamente levantemos las manos, sino que también tengamos nuestros corazones rendidos a Él. Me encanta esa cita bíblica de Segunda de Crónicas 7:14. Mire lo que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, mastiquémoslo, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces aquí dice el Señor, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hay una promesa en nuestras vidas, amados hermanos, cuando nosotros en realidad nos humillamos ante el Señor, cuando le buscamos, cuando nos postramos, cuando le decimos: Señor, ya no quiero ser yo el que gobierna mi vida, ahora quiero que seas tú, Señor. Quiero que dirijas mi alma, mi corazón y mi ser, que reconstruyas mi corazón así como fueron reconstruidos los muros de Jerusalén. Y quiero finalizar con el último punto. La verdadera adoración ocurre cuando entendemos y obedecemos la palabra de Dios. Mis amados hermanos, dice Nehemías 8:8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Los levitas habían hecho algo extraordinario. No solamente estaban leyendo la Biblia, sino que le ponían sentido. Sentido en hebreo, amados hermanos, se dice sum sekel, que significa comprender, poner atención para comprender algo. Si usted no pone atención, si usted hoy no ha venido en realidad a escuchar la palabra de Dios, es casi seguro que va a ser un número estadístico de los que no aprendieron nada. El objetivo era que el pueblo, amados hermanos, comprendiera la información de Dios, pero que también se transformaran. Una Biblia cerrada, mis amados hermanos, en su casa, en su estudio, no pasa nada. Y una Biblia abierta, pero sin entenderla tampoco. Y una Biblia, amados hermanos, entendida, pero sin obediencia, no pasa nada. Me encanta la historia del etíope. Cuando Felipe lo encontró, estaba aquel hombre montado en su carruaje. El Señor le había hablado a Felipe: ve y acércate ahí. El hombre era obediente.
Y lo escuchó Felipe. Estaba leyendo el libro de Isaías. Y le dice Felipe: Señor, ¿entiende lo que lee? Y le dice: ¿cómo voy a entender si nadie me explica esto? Nadie me ha explicado esto. ¿Y saben qué hizo el etíope? Le rogó: súbete a mi carruaje y explícame esto. Mis amados hermanos, todas las semanas tenemos explicación de la Biblia en esta iglesia de Nazaret. Hermanos que estudian esforzosamente con temas para varones. Ayer tuvimos una excelente reunión, nos gozamos en gran manera. Felicidades a ese equipo. Yo me sentí relajado. A veces uno se siente bien estresado y la palabra de Dios lo fortalece, lo anima. Platicamos entre hermanos, bebemos un refresco. Tenemos discipulado. Sobran sillas todavía. Tenemos un dato estadístico que el 50% de los hermanos reciben discipulado y el resto no viene a los discipulados. Amados hermanos, en realidad Dios desea que escuchemos la palabra de Dios, que pongamos atención. A veces en los discipulados se convierte en un taller. Escuchamos un debate, la opinión de un hermano, de una hermana, y todos estamos aprendiendo. Mis hermanos, quiero finalizar. La palabra pasa en realidad en nuestras vidas por 3 etapas. 1, la escuchamos. 2, la comprendemos. Y 3, la obedecemos. Santiago hace una cita y dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Una iglesia fuerte, mis amados hermanos, no es aquella que escucha por escuchar, o que vienen todos los miembros por venir, o que se sientan por sentarse. Es aquel que vive la palabra que nos enseñan. Quiero pedirle al grupo musical que nos acompañe para empezar a concluir. Mis amados hermanos, los muros ya estaban concluidos, estaban finalizados. Mire, qué tremendo. Pero Dios sabía que el mayor problema que tenía el pueblo de Israel era su corazón. Por eso Dios quiso primero, utilizó a Nehemías y reconstruyó aquel lugar para que todos en realidad adoraran y exaltaran el nombre de Dios. Y allí, amados hermanos, cuando todos tomaron la decisión, comenzó el verdadero avivamiento en la vida de aquel pueblo. Sí, tenemos un Dios que sigue haciendo invitaciones. Quizás muchos hayamos levantado muros. Yo tengo el muro de mi familia, hermano, el muro de mi empresa. Pero todavía, amado hermano, no hemos trabajado nuestro propio corazón. ¿Cómo está tu corazón? Preguntamos en esta tarde. La reconstrucción exterior impresiona a todas las personas, pero la reconstrucción interna agrada a Dios. Hoy es un buen momento para volvernos a la adoración, ser adoradores de espíritu y en verdad. Volvamos a escuchar la voz de Dios, humillémonos delante de Él, reconozcamos que Él sigue siendo Dios, que Él merece la gloria, la honra y el honor. ¿A qué nos podemos comprometer hoy?
Amén. A cambiar nuestras vidas. ¿A qué podemos comprometernos hoy? A obedecer su palabra. ¿A qué podemos hoy comprometernos? A que su palabra ocupe el primer lugar en nuestros corazones. Gloria al Señor. Vamos a hacer una pequeña oración para que el grupo musical termine con el canto. Padre que estás en los cielos, te honramos y te damos gracias, Dios Santo, porque usted es bueno y maravilloso, Señor, con nosotros. Derrama bendición sobre nuestra vida, nuestros corazones. Trabaja, Dios mío, Señor, todo nuestro ser, nuestro carácter, nuestra manera de hablar, de ver, Dios mío, de pensar. Ayúdanos, Señor, a honrar y a glorificar tu nombre. Tú reconstruiste, Dios mío, permitiste que el pueblo de Israel reconstruyera, Dios mío, Señor, aquellos muros. Pero también era necesario, Señor, reconstruir corazones, Dios Santo, que se habían vuelto hacia el pecado, que se habían olvidado de ti, Dios mío, Señor. Ayúdanos, Señor, a honrarte y a glorificarte. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que nos ha acompañado en esta mañana tarde, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor.